Mi nombre es Erika Lawson. Tengo 27 años y soy diseñadora gráfica, una carrera que construí desde los cimientos con mis propias manos. Para el mundo, mi trabajo aparecía en vallas publicitarias, sitios web e incluso en anuncios del Super Bowl. Pero para mi familia, al parecer, nunca fue suficiente. El punto de quiebre, el momento en que todo se hizo añicos, llegó durante lo que se suponía que era una cálida cena familiar para celebrar el ascenso de mi hermano. Llegué a la casa de mis padres en Missoula, Montana, sintiendo el cansancio de una semana de trabajo intenso, pero también el orgullo de haber cerrado un contrato importante. Mi madre, Donna, había preparado su famoso estofado, y mi padre, William, había cerrado temprano su taller mecánico. El ambiente debería haber sido festivo. Mi hermano mayor, Corey, de 32 años, el recién ascendido gerente regional de un banco, sonreía como si hubiera ganado la lotería. Nos sentamos a la mesa, y la conversación giró inmediatamente en torno a Corey. Este es un gran logro para la familia Lawson, dijo mi madre, sus ojos brillando con un orgullo que nunca me había dirigido a mí. Tenemos que mostrarle a Missoula que somos un nombre que se debe respetar. Mi padre asintió, levantando su vaso hacia Corey. Entonces, mi madre se volvió hacia mí, su sonrisa desvaneciéndose. Erika, ¿por qué no invitaste a algunos de los colegas de Corey? A su jefe, quizás. Podríamos haber hecho de esto un verdadero evento de networking. Su tono era acusador, como si yo hubiera fallado en una tarea invisible. Fruncí el ceño, confundida. Es una cena familiar, mamá. Pensé que solo estábamos celebrando nosotros. Corey se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona. Vamos, Erika. Siempre estás encerrada con tu laptop. Podrías haber ayudado. No es como si estuvieras ocupada con algo serio. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mis diseños estaban en productos por todo el país, pero para él, yo solo estaba jugando. Mi padre intervino, su voz áspera. Tu hermano tiene razón, Erika. Deberías estar ayudando a la familia a ascender, no sentada al margen. Corey está ahí fuera haciendo tratos. ¿Qué haces tú por la familia? Apreté el tenedor, mis nudillos blancos por la presión. La injusticia de sus palabras, acumulada durante años, finalmente estalló. ¿Qué hago yo?, repetí, mi voz baja pero cargada de una furia helada. He pagado la mitad de esta casa, papá. El techo nuevo. La cirugía de mamá. El equipo de tu taller. $250,000 en los últimos 5 años. Eso es lo que yo hago. El silencio que cayó sobre la mesa fue total. El rostro de mi madre se tensó. Dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. No exageres, Erika. Ayudas, claro, pero Corey es el que nos está llevando hacia adelante. Tú simplemente no estás contribuyendo como él. Fue entonces cuando la represa se rompió. No contribuyo, exclamé, mi voz subiendo de volumen. Mi hobby paga la hipoteca que el trabajo real de Corey no puede cubrir. Pagué sus deudas de coche, rescaté sus malas inversiones. ¿Y aún así se atreven a decir que no hago nada? Mi madre se puso de pie, su rostro rojo de ira. Ya basta. Eres una desagradecida. Siempre con tu actitud independiente, como si fueras mejor que nosotros. Si no fuera por esta familia, no serías nada. Eres una carga, Erika. Una carga egoísta. Carga. La palabra quedó suspendida en el aire, fea y venenosa. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo desvió la mirada, un cómplice silencioso. Corey sonreía, disfrutando del espectáculo. En ese instante, todo se aclaró. No importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. Para ellos, yo siempre sería menos que. No lloré. No grité más. Simplemente me levanté. Mi silla raspó contra el suelo, el único sonido en la habitación. Tienen razón, dije, mi voz extrañamente tranquila.
He sido una carga por demasiado tiempo. Caminé hacia la puerta principal, y con cada paso, sentí que un peso increíble se desprendía de mis hombros. Cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Mientras conducía sin rumbo por las calles de mi ciudad, los recuerdos me asaltaban como fantasmas en cada esquina. Mi coche no avanzaba por el asfalto, sino a través de las salas de un museo invisible, un museo que solo existía en mi mente, el museo de mis heridas. Cada semáforo en rojo era una vitrina, cada edificio familiar, una exhibición. La primera sala era la más grande, la fundación hundida. 2 años atrás. La fonda de mi padre estaba al borde de la quiebra. Los números no cuadraban, los proveedores amenazaban con no surtir más y el banco estaba a punto de ejecutar una deuda. Recuerdo la llamada de mi madre a medianoche, su voz, usualmente dura, quebrada por el pánico. No sé qué vamos a hacer, Elara. Tu padre está destrozado. Al día siguiente, sin que me lo pidieran explícitamente, transferí 2 millones de pesos a su cuenta. Fue el contrato más grande que había conseguido hasta la fecha, el fruto de 3 meses de trabajo infernal. La respuesta de mi madre fue un mensaje de texto, recibido. Gracias. Con esto podremos pagarle al banco y Lidia por fin podrá arreglar su coche. Ni una palabra sobre mi esfuerzo. Mi sacrificio se convirtió en la reparación del coche de mi hermana. Giré en una avenida principal y entré en la siguiente exhibición, el espejo roto de la celebración. Mi 25º cumpleaños. Lo celebré sola en mi habitación porque mis padres y Lidia habían decidido ir a un concierto, muy importante para los contactos de Lidia. Me compré la tableta digital con la que había soñado durante meses. Fue mi autorregalo. Una semana después, Lidia tuvo un capricho, un bolso de diseñador de 12,000 pesos. Es que todas mis amigas en la oficina lo tienen, se quejó durante la cena. La mirada suplicante de mi madre se clavó en mí. Cediendo, como siempre, se lo compré. Días después, la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas. Ay, sí, es divino. Me lo regaló mi hermanita. Ya sabes, con esos trabajitos que hace en internet, le sobra el dinero. Mi pasión, mi carrera, reducida a trabajitos en internet. El bolso de Lidia costaba más que el respeto hacia mí. La última sala, antes de que las lágrimas finalmente nublaran mi visión, era la más dolorosa, el eco del silencio. Un año atrás, gané un premio nacional de diseño, un reconocimiento importante en mi industria. Llamé a casa, eufórica, con el corazón latiéndome en la garganta. Mi padre contestó. Qué bueno, hija, dijo, con la misma emoción que si le hubiera contado que había comprado leche. Hubo una pausa. Luego, añadió, oye, ya que hablo contigo, ¿crees que puedas pasar por la fonda esta noche? Hay que mover unas mesas pesadas y a tu madre y a mí nos duele la espalda. Colgué el teléfono y me quedé mirando el trofeo de cristal en mis manos. Brillaba bajo la luz, pero se sentía frío, vacío. Mi mayor logro profesional era menos importante que mover unas mesas. Estas no eran solo anécdotas. Eran patrones. Patrones de invisibilidad, de explotación emocional y financiera. Mi madre, Úrsula, no era malvada en el sentido clásico. Era una mujer forjada en el miedo. Su propio padre, mi abuelo, había perdido todo persiguiendo un sueño artístico, y ella veía en mi carrera un eco de ese fracaso. Su control y su desdén eran su torpe manera de intentar protegerme, de empujarme hacia el camino seguro que Lidia representaba, sin importar el costo para mi alma. Mi padre, Fausto, era diferente. Él sí veía mi arte, lo entendía. Pero era un hombre orgulloso de su trabajo manual, un cocinero que creía que el valor se medía en sudor y callos. Mi éxito digital era abstracto, intangible para él. Se sentía intimidado por un mundo que no comprendía y, en su inseguridad, se refugiaba en el éxito tangible y predecible de Lidia. Su silencio no era malicia, era cobardía. Era el miedo a contradecir a mi madre, el miedo a admitir que su hija menor lo había superado de una forma que él nunca podría entender. Y Lidia, lo de Lidia era simple y pura envidia.
Atrapada en la rutina gris de la burocracia, resentía mi libertad, mi creatividad y, sobre todo, mi capacidad de generar dinero sin tener que fichar a las 9 de la mañana. Menospreciar mi trabajo era su única forma de sentirse superior. Detuve el coche en un mirador con vistas a la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. 5 millones de pesos. Eso era lo que me había costado la entrada a este museo. 5 millones de pesos por un boleto de salida. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el firmamento, supe que no volvería a pagar por entrar. Regresé al pequeño cuarto que llamaba hogar dentro de la casa de mis padres. La puerta se sentía extraña, como la entrada a la casa de un desconocido. Todo estaba como lo había dejado, pero a la vez, todo era diferente. Las paredes, que antes me parecían acogedoras, ahora se sentían como los barrotes de una celda. Mi escritorio, mi santuario creativo, parecía un puesto de trabajo en una oficina sin alma. Me senté en la cama, en completa oscuridad. No llamé a nadie. Ni siquiera a Maite, mi mejor amiga, la única que conocía las grietas de la fachada de mi familia perfecta. Necesitaba este momento a solas. Necesitaba enfrentar la verdad sin filtros, sin voces que me consolaran o me dijeran, te lo dije. La verdad era esta, había pasado toda mi vida adulta intentando comprar un amor que no estaba a la venta. Había pagado cada capricho, cada deuda, cada emergencia, esperando que en algún momento, el recibo dijera, te queremos. Estamos orgullosos de ti. Pero ese recibo nunca llegó. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Mi padre. Lo ignoré. Un mensaje de Lidia, ¿ya se te pasó el berrinche? Mamá está muy enojada. Leí el mensaje y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí una punzada de culpa. Sentí una rabia fría y tranquila. Un berrinche. Así llamaban a la fractura de mi espíritu. Fue entonces cuando la lucha interna comenzó, una guerra civil en el silencio de mi habitación. Una parte de mí, la niña pequeña que aún vivía en mi interior, gritaba que volviera a la sala. Que me disculpara, aunque no supiera por qué. Que hiciera lo que fuera necesario para restaurar esa frágil paz familiar, esa ilusión de normalidad. Esa parte de mí estaba aterrorizada por la soledad, por el abismo que significaba cortar los lazos. Son tu familia, susurraba. No tienes a nadie más. Pero otra voz, una voz más fuerte y más antigua, la voz de mi instinto de supervivencia, respondió. Era la voz que había construido una carrera de la nada, la que había negociado con clientes difíciles, la que se había quedado despierta hasta las 4 de la mañana para perfeccionar un diseño. Esa voz dijo, si vuelves a salir por esa puerta, si te disculpas ahora, estarás perdida para siempre. Te devorarán. Se llevarán lo poco que te queda de ti misma hasta que solo seas una cuenta bancaria con nombre y apellido. Sabía que esa voz tenía razón. Si cedía esta vez, les estaría dando permiso para hacerlo una y otra vez. Les estaría diciendo que mi umbral del dolor era infinito, que mis límites no existían. Me di cuenta de que mi silencio y mi complacencia habían sido parte del problema. Yo les había enseñado cómo tratarme. Con manos temblorosas, encendí mi laptop. La luz de la pantalla iluminó mi rostro decidido. Abrí un portal de bienes raíces. Ya no buscaba una habitación, buscaba un santuario. Un lugar donde mis paredes no tuvieran oídos para juzgarme, donde mi éxito no fuera una fuente de resentimiento. Un hogar. Mientras comparaba precios y ubicaciones, tomé mi teléfono. Abrí mis contactos. El dedo me tembló sobre el nombre, mamá. Durante un segundo, recordé su mano acariciando mi frente cuando tenía fiebre, el olor de sus tortillas recién hechas. Un nudo se formó en mi garganta. Pero luego recordé sus ojos fríos al llamarme, carga. Y presioné, bloquear contacto. Hice lo mismo con mi padre, recordando sus abrazos torpes pero también su silencio cómplice. Y finalmente, Lidia. Recordé las tardes de juegos infantiles, pero también la burla constante,
el veneno de su envidia. Bloquear contacto. No fue un acto de odio. Fue un acto de autopreservación. Fue como amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Doloroso, brutal, pero necesario. Esa noche, mientras llenaba una solicitud de alquiler para un apartamento en la colonia americana, sentí el peso de 28 años de expectativas desvanecerse. Estaba sola, sí. Pero por primera vez en mi vida, también estaba libre. Una semana después, estaba de pie en medio de mi nuevo apartamento. Un loft espacioso en el corazón de la colonia americana, con paredes de ladrillo visto, ventanales que inundaban el espacio de luz y una vista de las copas de los árboles jacaranda. El alquiler era de 30,000 pesos al mes, una cifra que me habría parecido astronómica antes, pero que ahora consideraba el precio justo por mi paz mental. Era un lienzo en blanco, esperando a que pintara mi nueva vida. Los primeros días fueron extraños. El silencio era mi compañero constante, un silencio tan profundo que al principio resultaba ensordecedor. Estaba acostumbrada al ruido de fondo de mi familia, la televisión siempre encendida, las discusiones de mis padres sobre la fonda, los dramas telefónicos de Lidia. Aquí, solo estaba el sonido de mis propios pensamientos. Hubo momentos de pánico, oleadas de soledad que me hacían dudar. ¿Había hecho lo correcto? ¿Me había convertido en la hija egoísta y sin corazón que ellos decían que era? Fue Maite quien me ancló a la realidad. Apareció en mi puerta al tercer día, con 2 cajas de pizza, una botella de vino y una determinación de acero en la mirada. Este lugar es increíble, dijo, inspeccionando cada rincón. Huele a libertad y a café caro. Bienvenida a tu vida, Elara. Esa noche, mientras nos sentábamos en el suelo porque aún no tenía muebles, le confesé mis miedos. A veces siento que soy un monstruo, admití, con la voz ahogada. Maite dejó su copa de vino y me tomó las manos. Un monstruo no es el que escapa de la jaula. El monstruo es el que te mantiene encerrada y te convence de que los barrotes son para protegerte. No eres un monstruo. Eres una sobreviviente. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. A partir de ese día, decidí llenar el silencio no con dudas, sino con vida. Comencé una nueva rutina. Correr por las mañanas en el Parque Revolución, descubrir pequeñas cafeterías donde podía trabajar durante horas, visitar galerías de arte los fines de semana. Me inscribí en una clase de cerámica, solo por el placer de ensuciarme las manos con arcilla, de crear algo tangible. Y entonces, mi trabajo explotó. Liberada de la carga emocional y del constante drenaje financiero, mi creatividad se desató como nunca antes. Un cliente de la Ciudad de México me recomendó con una prestigiosa marca de tequila de Jalisco. Querían un rediseño completo de su marca, una imagen que conectara con un público más joven y sofisticado sin perder su herencia. Me sumergí en el proyecto con una pasión que no sentía en años. No era solo un trabajo, era mi declaración de independencia. Investigué la historia del agave, pasé días experimentando con tipografías que evocaran tanto la tierra como la modernidad, creé una paleta de colores inspirada en los atardeceres de Tequila. Presenté mi propuesta con el corazón en la mano. La respuesta fue unánime. Estaban fascinados. El contrato que firmé no solo era el más grande de mi carrera, sino que me aseguró una estabilidad financiera que superaba mis sueños más locos. En los siguientes 6 meses, mi ingreso anual no solo se estabilizó, sino que se disparó. Si antes ganaba bien, ahora estaba en una liga completamente diferente. Mis ingresos se acercaban a los 10 millones de pesos al año. El dinero era increíble, sí. Pero lo más valioso era la validación. La validación de extraños, de profesionales de la industria que veían mi talento y estaban dispuestos a pagar por él. Cada peso ganado era un clavo más en el ataúd de la voz de mi madre diciéndome que mi trabajo era una fantasía. Compré muebles de diseñador, obras de arte de artistas locales, construí el estudio de mis sueños en mi propio apartamento. Comencé a salir con Darío, un fotógrafo que conocí en una galería, un hombre amable y creativo que celebraba mis logros como si fueran suyos. Mi vida, que antes era una maraña de obligaciones y culpas, ahora era una obra de arte en progreso. Una obra que,
por primera vez, estaba firmada únicamente por mí. Mientras mi mundo se expandía y se llenaba de colores, el universo de mi familia se encogía, volviéndose cada vez más gris y opresivo. Yo no lo sabía directamente, por supuesto. Mi teléfono permanecía en silencio, un jardín amurallado que los protegía de mí y a mí de ellos. Pero Guadalajara, a pesar de ser una metrópoli, puede ser un pañuelo. Las noticias, como el agua, siempre encuentran una grieta por donde filtrarse. La primera grieta fue mi tía Adela, la hermana de mi madre. Consiguió mi nuevo número a través de un primo lejano y me llamó una tarde mientras estaba en una reunión. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, su tono una mezcla de reproche y falsa preocupación. Elarita, soy tu tía. ¿Cómo puedes ser así? Tu madre está destrozada, no come, no duerme. La familia es lo primero, hija. Tienes que recapacitar. Esto que estás haciendo no es de Dios. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Sabía que sus palabras no eran suyas, eran el guión que mi madre le había dado. La segunda grieta fue más significativa. Me encontré por casualidad con un antiguo vecino en una cafetería. Después de los saludos incómodos, me contó, con esa mezcla de chisme y lástima, lo que estaba pasando. Oye, qué pena lo de la fonda de tus papás, ¿verdad?, dijo. Ah, sí. No he sabido mucho, respondí, intentando sonar indiferente. Pues sí, las cosas no van bien desde hace meses. Y para colmo, tu hermana Lidia los convenció de pedir un préstamo grandísimo para modernizar el lugar. Un desastre. Quitaron todo lo que le daba encanto, pusieron unas luces de neón horribles y un menú, fusión, que nadie entiende. La clientela de toda la vida se fue, y los nuevos nunca llegaron. La noticia me golpeó, pero no con tristeza, sino con una sensación de inevitabilidad. Lidia, con su arrogancia y su total desconocimiento del negocio, jugando a ser empresaria con el legado de mi padre. Era la receta perfecta para el fracaso. Pero la verdadera implosión vino de la mano de la propia Lidia. Según me enteré después por Maite, quien tenía un conocido que trabajaba en el mismo edificio de gobierno, Lidia estaba desesperada. El ascenso no había sido tan espectacular como lo pintaban. Seguía estancada, viendo cómo otros, más jóvenes y más competentes, la superaban. La presión de ser la hija dorada, la que tenía el éxito real, la estaba consumiendo. En un intento demencial por dar un golpe de timón, por demostrar que ella también podía generar riqueza de la nada, como yo, convenció a mis padres de darle una parte considerable de sus ahorros, el último colchón que les quedaba. Se lo dio a un amigo del trabajo para invertir en un esquema de criptomonedas que prometía rendimientos milagrosos. Era, por supuesto, una estafa piramidal. El dinero se esfumó en cuestión de semanas. La pérdida de los ahorros fue la estocada final para la fonda y para la estabilidad de mis padres. Sin mi constante inyección de capital para tapar los agujeros, y ahora sin un fondo de emergencia, el castillo de naipes se vino abajo. Los proveedores dejaron de surtir a crédito. Tuvieron que despedir a los 2 únicos empleados que les quedaban. Mi padre, un hombre de 60 años, ahora tenía que hacerlo todo: cocinar, limpiar, atender las pocas mesas que llegaban. Mi madre, que siempre se había jactado de su habilidad para administrar, ahora pasaba las noches en vela, mirando un libro de contabilidad lleno de números rojos. La última pieza de información me llegó de la forma más impersonal y brutal posible. Una pequeña nota en la sección de sociales del periódico local. Anunciaba que la licencia de funcionamiento de la fonda, Sazón de antaño, había sido revocada por deudas con el municipio. El sueño de mi padre, el trabajo de toda su vida, había muerto oficialmente. Y yo, a kilómetros de distancia en mi loft lleno de luz, sentí una punzada de algo que no era alegría, sino una profunda y amarga melancolía. No por ellos, sino por lo que alguna vez habíamos sido. El universo tiene un extraño, y a veces cruel, sentido de la simetría. Mientras el mundo de mi familia se desmoronaba en silencio, el mío recibía los aplausos del público. La campaña para la marca de tequila fue un éxito rotundo, un fenómeno. Ganó premios, se hizo viral, lo más importante, disparó las ventas de la compañía.
Mi nombre, antes susurrado solo en círculos de diseño, ahora era sinónimo de innovación y éxito en la industria del marketing de Jalisco. Y entonces ocurrió la ironía más grande de todas. La marca, eufórica con los resultados, decidió invertir una fortuna en publicidad exterior. Y uno de los espectaculares más grandes, más imponentes y mejor iluminados de toda la ciudad, fue instalado en la avenida principal del barrio de mis padres. A solo 3 cuadras de la fonda ahora cerrada. No lo supe hasta que Maite me envió una foto. «Tienes que ver esto», escribió. Abrí la imagen. Era una fotografía nocturna. Un anuncio gigantesco, de 20 metros de ancho, iluminando la calle. Mostraba la botella de tequila, con la etiqueta que yo había diseñado, brillando como una joya. Y en la esquina inferior derecha, en una tipografía elegante y discreta, estaba la acreditación, Dirección Creativa y Diseño, Elara Ríos. Mi nombre. Mi apellido. Flotando sobre el barrio que me había visto crecer y que me había juzgado. Cualquiera que pasara por ahí, cualquiera de nuestros antiguos vecinos, cualquier miembro de mi familia extendida, lo vería. No podían escapar de ello. Mi éxito ya no era algo abstracto que ocurría en Internet, era una valla publicitaria de 20 metros que les gritaba en la cara cada vez que salían a comprar el pan. Casi al mismo tiempo, el destino tejió otra de sus casualidades. Héctor Ledesma, un respetado crítico gastronómico de la ciudad, publicó su columna semanal. La primera parte era una especie de obituario para Sazón de antaño. Escribió con nostalgia sobre lo que alguna vez fue, y con dureza sobre su trágica y vulgar transformación final, llamándolo un clavo más en el ataúd de la auténtica cocina tapatía. Era una crítica brutal, pero justa. Pero la segunda parte de su columna era sobre el futuro. Escribió sobre la vibrante escena artística y creativa de Guadalajara, sobre cómo una nueva generación estaba redefiniendo la identidad de la ciudad. Y para ilustrar su punto, mencionó un proyecto de arte comunitario que yo, de forma anónima, había decidido financiar con una parte de mis ganancias. Un proyecto para pintar murales en barrios desfavorecidos. Ledesma, de alguna manera, había descubierto mi participación. Es el trabajo de visionarios como la joven artista digital Elara Ríos, escribió, lo que nos da esperanza. Mientras algunos destruyen legados, otros están construyendo el futuro. Estoy segura de que mi familia leyó ambas partes de esa columna. Tuvieron que haberlo hecho. Debieron sentir el latigazo de la comparación. Su legado, destruido. Mi futuro, elogiado. El dinero que ellos malgastaron en luces de neón, contrastado con el dinero que yo invertí en arte para la comunidad. Fue el momento de la verdad para ellos. El momento en que se dieron cuenta de que la carga era en realidad el pilar que sostenía su casa. Que la fantasía de mi trabajo era la que pagaba sus facturas reales. Que la hija, egoísta, era la única que había estado dando sin pedir nada a cambio. La revelación debió ser devastadora. No solo habían perdido el dinero, la fonda y su estatus. Habían perdido a la única persona que podría haberlo salvado. Y lo peor de todo, sabían que había sido por su propia mano. La hija que habían empujado al abismo no había caído, había aprendido a volar. Y ahora, desde las alturas, su éxito era un sol que proyectaba una sombra larga y oscura sobre el fracaso de ellos. Pasaron 6 meses exactos desde el día de la comida dominical. 6 meses de silencio. 6 meses en los que había reconstruido mi vida pieza por pieza, como un delicado mosaico. Estaba en una videollamada con un cliente de Nueva York, discutiendo los detalles de una nueva campaña, cuando mi teléfono personal, que siempre dejaba en modo silencioso durante el trabajo, comenzó a vibrar sobre el escritorio. Una vibración frenética, insistente, como un insecto atrapado. Ignoré la primera vibración, y la segunda. Pero no paraba. Con el ceño fruncido, le pedí un segundo al cliente y tomé el teléfono. La pantalla estaba iluminada con una llamada entrante de un número que no reconocía. Lo rechacé. Un segundo después, volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Y de nuevo. La llamada se cortó y, de inmediato, entró otra de un número diferente.
Rechacé. Luego otra. Con una creciente sensación de alarma, terminé la reunión tan rápido como pude. En el momento en que colgué la videollamada, miré mi teléfono. La pantalla era un campo de batalla de notificaciones. 20 llamadas perdidas. Todas de números desconocidos o retenidos. Y luego, los mensajes de texto comenzaron a llegar, uno tras otro. El primero era de mi tía Adela. Elarita, contesta por favor, es una emergencia familiar. El segundo, de un primo con el que no había hablado en años. Elara, tus papás te necesitan. Es urgente. Y entonces, llegó el mensaje que me detuvo el corazón. Un número desconocido, pero supe de inmediato quién era. Mi madre. Sus palabras eran escuetas, casi telegráficas, cargadas con el peso de 6 meses de silencio roto. ¿Dónde estás? No era una pregunta, era una exigencia. La misma pregunta que una madre le haría a una adolescente que se ha escapado de casa, no a una mujer independiente de 28 años. Mi primer instinto fue apagar el teléfono, arrojarlo contra la pared, hacerlo desaparecer. El pánico se apoderó de mí, un eco de la niña que siempre había temido la desaprobación de su madre. Pero entonces respiré hondo. No era esa niña. Estaba en mi apartamento, un espacio que era mío. Estaba rodeada de mi éxito, de las pruebas de mi valor. Yo tenía el control. A mi lado, Maite, que había pasado a visitarme para comer, observaba mi rostro pálido. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Le mostré el teléfono. Ella leyó los mensajes y su expresión se endureció. Sabíamos que este día llegaría, dijo, con calma. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Mientras lo pensaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número sí lo reconocí. Era el antiguo teléfono de la casa de mis padres, el que usaba mi padre. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Un minuto después, un nuevo mensaje de texto apareció en mi pantalla. Era de él. Elara. Hija. Por favor. Es sobre la casa. El banco nos la va a quitar. Necesitamos hablar. La casa. El último bastión. El lugar donde crecí, donde estaban todos mis recuerdos de infancia, buenos y malos. El único activo que les quedaba. Era un golpe bajo, calculado. Sabían que la casa era mi única debilidad, el último hilo que me conectaba emocionalmente con ellos. Mi corazón se debatía. Una parte de mí, la parte que aún los amaba a pesar de todo, sintió una punzada de dolor y de responsabilidad. Pero la otra parte, la que había pasado los últimos 6 meses sanando, susurró, es una trampa. Maite me miró, esperando. No tienes que contestar, dijo suavemente. No les debes nada. Lo sabía. Pero también sabía que si no enfrentaba esto ahora, me perseguiría para siempre. Tomé una decisión. No les iba a llamar. No iba a mostrar debilidad. Les iba a responder, pero bajo mis propios términos. Le escribí un mensaje a mi padre, mis dedos firmes sobre la pantalla. Los veré mañana. A las 4 de la tarde. En el Café Alondra de la Colonia Providencia. Vayan solos ustedes 3. Si veo a alguien más, me iré. Presioné, enviar. El café era un lugar neutral, público, en un barrio elegante donde sabía que ellos se sentirían fuera de lugar. Estaba estableciendo las reglas del juego. Por primera vez en mi vida, en mi relación con ellos, yo tenía el poder. Y estaba dispuesta a usarlo. Llegué al Café Alondra a las 3:30, media hora antes de la cita. Era un lugar luminoso y sofisticado, con música de jazz de fondo y el aroma de café recién molido flotando en el aire. Era mi territorio. Elegí una mesa en la esquina, una que me daba una vista clara de la entrada pero que también me ofrecía una discreta sensación de refugio. Pedí un espresso doble y esperé, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y calma gélida. Había ensayado este encuentro en mi mente 1000 veces, pero sabía que ninguna preparación podría igualar la realidad.
A las 4 en punto, los vi llegar. Entraron al café y se detuvieron justo en la entrada, parpadeando bajo la luz suave, como criaturas de la oscuridad expuestas al sol. Se veían tan fuera de lugar. Mi padre, Fausto, con su camisa de trabajo deslavada, sus manos de cocinero metidas torpemente en los bolsillos de su pantalón. Mi madre, Úrsula, con un abrigo que había visto mejores días, su bolso apretado contra su pecho como un escudo. Y Lidia, mi hermana, con un traje de oficina que parecía demasiado grande para ella, su maquillaje corrido y una expresión de resentimiento que no lograba ocultar. Parecían náufragos llegando a una isla que no les pertenecía. Los observé mientras una mesera los guiaba hacia mi mesa. Sus pasos eran lentos, vacilantes. Se sentaron frente a mí, el silencio entre nosotros tan espeso como el café en mi taza. Era la primera vez que los veía en 6 meses, y el cambio era brutal. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una desesperación palpable. Estaban más viejos, más cansados, más derrotados. Mi madre fue la primera en hablar, su voz un susurro tembloroso que apenas se oía por encima de la música. Elara, gracias por venir. Asentí, sin decir nada. Tomé un sorbo de mi espresso, el sabor amargo anclándome al presente. No iba a facilitarles las cosas. Mi padre carraspeó, evitando mi mirada. Hija, te ves bien, murmuró. Estoy bien, respondí, mi voz firme y clara. Vayamos al grano. Dijeron que era sobre la casa. El golpe directo los descolocó. Esperaban un preámbulo, quizás lágrimas, reproches. No esperaban esta eficiencia fría. Fue Lidia, como siempre impaciente, la que rompió el protocolo de la lástima. El banco va a ejecutar la hipoteca a fin de mes, soltó, su voz áspera. Si no pagamos, nos quedaremos en la calle. En la casa donde, por si no lo recuerdas, tú también creciste. Ahí estaba. El intento de manipulación emocional, tan predecible. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. Lo recuerdo perfectamente. También recuerdo otras cosas. Mi madre pareció sentir que estaban perdiendo el control y retomó la palabra, intentando un enfoque más suave. Puso su mano sobre la mesa, cerca de la mía, pero no me tocó. Elara, sé que te hemos hecho daño. Tu padre y yo, lo sentimos. De verdad. No supimos ver, no supimos valorar lo que hacías por nosotros. Fuimos unos tontos. Mi padre asintió vigorosamente. Tu madre tiene razón. Te pedimos perdón, hija. Escuché las palabras, lo siento, y, perdón, pero no sentí nada. Sonaban huecas, vacías, como monedas falsas. Eran las palabras correctas, pero pronunciadas en el momento equivocado, por la razón equivocada. No se disculpaban por el dolor que me habían causado, se disculpaban porque necesitaban algo de mí. Decidí poner a prueba su sinceridad. ¿Por qué se disculpan, exactamente?, pregunté, mi tono genuinamente curioso. Se miraron entre ellos, confundidos. Pues, por todo, dijo mi padre, vagamente. No, insistí, inclinándome hacia adelante. Quiero saber. ¿Qué es exactamente lo que sienten? El silencio volvió. Podía ver el engranaje de sus mentes trabajando, intentando encontrar la respuesta que yo quería oír, la fórmula mágica que abriría mi cartera. Finalmente, mi madre suspiró, su máscara de arrepentimiento comenzando a resquebrajarse por la frustración. Mira, Elara, no tenemos tiempo para esto. Estamos en problemas, problemas serios. Necesitamos 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotros. Repetí la cantidad en voz baja, no como una pregunta, sino como una constatación. 8 millones de pesos. ¿Y por qué, exactamente, se ha convertido eso en mi problema? La pregunta, tan simple y tan lógica, los dejó sin palabras. Por primera vez en sus vidas, alguien les estaba pidiendo que justificaran su derecho a mi ayuda. La dinámica de poder había cambiado para siempre, y en sus rostros atónitos,
pude ver que apenas comenzaban a comprenderlo. Mi pregunta, tan directa y desprovista de emoción, colgó en el aire como una sentencia. Lidia abrió la boca para responder, probablemente con algún reproche sobre la obligación familiar, pero fue mi padre quien habló, y lo que dijo cambió el curso de la conversación y de lo poco que quedaba de nuestra relación. No es solo por el préstamo de la fonda, dijo, su voz era un murmullo roto. Miró a Lidia con una mezcla de ira y vergüenza. Hay más. Mi madre intentó detenerlo. Fausto, no. No es el momento. Sí, es el momento, exclamó él, golpeando la mesa suavemente con el puño, un gesto de frustración tan inusual en el que me hizo enderezarme. Ella tiene derecho a saber por qué estamos pidiéndole que nos saque de un pozo tan hondo. Tiene que saber quién cavó el pozo. Lidia se encogió en su asiento, su rostro una máscara de pálida humillación. Mi padre tomó aire y, con la mirada fija en la superficie de madera de la mesa, confesó toda la verdad. No se trataba solo de la desastrosa remodelación de la fonda. Eso fue solo el principio. Después de que los clientes dejaron de ir, Lidia, en su desesperación por demostrar que podía generar dinero fácil y rápido, había convencido a mis padres de darle el último $1.000.000 que les quedaba en ahorros. Les había jurado que un colega muy influyente del gobierno tenía un negocio de inversión infalible, un fondo privado que duplicaría el dinero en 3 meses. Era una estafa, Elara, dijo mi padre, su voz quebrándose. Un esquema piramidal. El tipo desapareció con el dinero de Lidia, el nuestro y el de otras 10 personas. Perdimos todo. Hasta el último centavo que habíamos guardado para nuestra vejez. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. No podía creer lo que estaba escuchando. No por la estupidez financiera, sino por la profundidad del engaño. Lidia no solo había sido arrogante, había sido temeraria y deshonesta, arrastrando a mis padres con ella. Mi padre continuó, como si abrir la presa liberara un torrente de verdades reprimidas. Y el coche nuevo, el que quería para su puesto importante. Usó una tarjeta de crédito a mi nombre para dar el enganche. Ahora debemos también ese dinero. La deuda de la hipoteca, los proveedores, la tarjeta de crédito, todo se juntó. Es un monstruo que nos está devorando. Al terminar, un silencio sepulcral llenó nuestra mesa. La música de jazz, las risas de otras mesas, todo parecía venir de un planeta lejano. Miré a mi hermana. Estaba llorando en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje barato. No sentí pena por ella. Sentí un vacío inmenso. La imagen que tenía de mi familia, ya rota y dañada, se hizo añicos por completo, convirtiéndose en polvo. No solo eran tóxicos, y eran incompetentes, imprudentes, caóticos. Mi ira, que había sido una brasa ardiente durante 6 meses, se extinguió. En su lugar, quedó una tristeza profunda y agotadora. La tristeza de aceptar que las personas a las que una vez amé y admiré no existían realmente. Eran una ficción que yo había ayudado a mantener. Fue entonces cuando mi madre, viendo que la ira y la lógica de mi padre no funcionaban, jugó su última carta, la lástima. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez reales, lágrimas de pura y abyecta desesperación. Se inclinó sobre la mesa, su voz un ruego lastimero. Elara, por favor. Sé que he sido una mala madre. Sé que te he fallado. He sido dura, he sido ciega. Tienes todo el derecho a odiarme, sollozó, las palabras tropezando unas con otras. Pero te lo suplico, no por mí, sino por tu padre. Él ha trabajado toda su vida. No puedes dejar que termine en la calle. Eres nuestra única esperanza. Por favor, Elara, salva a tu familia. Salva a tu familia. La frase resonó en mi cabeza. ¿Qué familia? Esta colección de secretos, deudas y decepciones sentada frente a mí. La familia que yo había conocido, o que había creído conocer, había muerto hacía mucho tiempo. Y yo no podía resucitar a los muertos. Levanté la vista de mi taza de café, ahora fría, y los miré a los 3, uno por uno. Mi decisión,
que había sido una semilla de acero en mi corazón, había germinado. Estaba lista. Dejé la taza sobre el plato con un suave clic que pareció resonar en todo el café. Respiré hondo, no para calmarme, porque ya lo estaba, sino para reunir las palabras que había estado guardando durante una década. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a realizar una autopsia, a exponer con precisión quirúrgica la causa de la muerte de nuestra relación. No voy a darles 8 millones de pesos, empecé, mi voz era tranquila, nivelada, lo que la hacía aún más cortante. No voy a darles ni un solo peso. Vi un destello de pánico en los ojos de mi madre. Lidia me miró con odio puro. Mi padre simplemente se encogió, como si esperara un golpe. Me dirigí primero a mi madre. Dices que has sido una mala madre. No, una mala madre es negligente o está ausente. Tú hiciste algo peor, estuviste presente. Me viste todos los días y elegiste deliberadamente hacerme sentir invisible. Tomaste mi dinero, los frutos de mi trabajo, y lo usaste para alimentar el ego de mi hermana, mientras me decías que mi carrera era una fantasía. Nunca me preguntaste cómo me sentía, pero siempre sabías exactamente cuánto había en mi cuenta bancaria. No lamentas haberme herido. Lamentas haber perdido a tu cajero automático. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Desvié mi mirada hacia mi padre. ¿Y tú, papá? Siempre pensé que en el fondo, tú sí me querías. Pero el amor no es pasivo. El amor es un verbo. Es acción. Y tú nunca actuaste. Te quedaste callado mientras mamá me menospreciaba. Te quedaste callado mientras Lidia se burlaba de mi trabajo. Te quedaste callado mientras yo pagaba las cuentas que tú no podías pagar. Tu silencio fue más doloroso que las palabras de mamá, porque tu silencio me enseñó que yo no era digna de ser defendida. Me enseñó que tu comodidad valía más que mi dignidad. Mi padre se cubrió el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapándose de su garganta. Finalmente, mis ojos se posaron en Lidia. ¿Y tú, Lidia? De los tres, tú eres la que más lástima me da. Tu vida entera ha sido una mentira. Te envolviste en el manto del éxito, que mis padres te tejieron, un éxito basado en la estabilidad y no en el mérito. Despreciabas mi libertad porque te recordaba tu propia jaula dorada. Te burlabas de mí, trabajo de dibujitos, pero nunca, ni una sola vez, rechazaste el dinero que esos dibujitos generaban. No destruiste el legado de papá por estupidez. Lo destruiste porque tu arrogancia no podía soportar la idea de que tu hermana pequeña, la carga, la artista, era infinitamente más competente y exitosa que tú. Y ahora estás aquí, pidiéndole a esa misma hermana que pague por tu fracaso. Me recliné en mi silla, el discurso había salido de mí, dejándome extrañamente ligera. Los miré a los tres, a estas tres personas que compartían mi sangre pero no mi espíritu. Así que no. La respuesta es no, y no es por el dinero. Es porque finalmente me di cuenta de algo. Ustedes no vinieron aquí hoy a buscar a su hija o a su hermana. No vinieron a pedir perdón de verdad. Vinieron porque se les acabaron las opciones. Vinieron porque su castillo de naipes se derrumbó y se acordaron de que la hija que desterraron era la única que sabía cómo construir cimientos sólidos. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Yo no soy su familia. Soy su plan de emergencia. Soy su último recurso. Y este último recurso, por primera vez en su vida, les dice que no. El servicio de rescate está cerrado. Permanentemente. La quietud que siguió fue la más profunda que había experimentado. Era la quietud del final de todas las cosas. La acusación había sido leída. El veredicto había sido dictado. Y no había apelación posible. Mi no final, pronunciado con una calma devastadora, no provocó una explosión, sino una implosión. Fue como ver un edificio demolido en cámara lenta. Primero, el rostro de mi madre se quedó en blanco, una incredulidad total seguida por el lento desmoronamiento de sus facciones. La esperanza se drenó de sus ojos, dejando solo un vacío gris.
Se llevó una mano al pecho, como si mis palabras le hubieran provocado un dolor físico. Mi padre, por su parte, simplemente se rindió. Levantó la cabeza de entre sus manos, y vi en su rostro algo que nunca había visto antes, la derrota absoluta. No había ira, no había reproche. Solo la aceptación aplastante de que había perdido, no solo la casa y el negocio, sino a su hija. Sus hombros se hundieron, y pareció envejecer 10 años en 10 segundos. Pero Lidia era diferente. La humillación y la desesperación en ella no se convirtieron en tristeza, sino en una rabia volcánica. El último vestigio de su orgullo se hizo añicos, y lo que quedó fue feo y violento. ¿Cómo te atreves?, siseó, su voz temblando de furia. Se puso de pie de un salto, la silla casi cayendo hacia atrás. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo. Te dimos comida. La gente en las mesas cercanas comenzó a mirarnos. El gerente del café se acercó con cautela. Lidia, siéntate, le susurró mi madre, tirando de su brazo. Pero Lidia se zafó. No. No me voy a sentar. Tiene que oírlo, gritó, señalándome con un dedo acusador. Eres un monstruo. Egoísta y sin corazón. Disfrutas viéndonos sufrir. Espero que te pudras en tu dinero, sola y amargada. Nosotros somos tu familia, y nos estás dando la espalda. Te arrepentirás de esto. Su arrebato fue tan patético que ni siquiera me inmuté. La miré, y por primera vez, no vi a mi hermana mayor, la figura intimidante de mi infancia. Vi a una niña asustada, a una mujer rota que culpaba al mundo entero de sus propias fallas. Con una lentitud deliberada, saqué mi cartera. Tomé un billete de 500 pesos y lo puse sobre la mesa, alisándolo con los dedos. Para los cafés, dije en voz baja, mi mirada fija en ella. A partir de ahora, entre nosotros, todo se paga. Ya no hay cuentas pendientes. Ese gesto, tan pequeño y tan simbólico, fue lo que finalmente la rompió. Soltó un grito ahogado, una mezcla de rabia y sollozo, y salió corriendo del café, empujando a un mesero en su camino. Mi madre se levantó, su rostro una máscara de vergüenza, y fue tras ella sin decir una palabra. Mi padre fue el último en moverse. Se quedó de pie junto a la mesa por un momento, mirándome. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Abrió la boca como para decir algo, quizás un último ruego, quizás un adiós. Pero no salieron palabras. Simplemente negó con la cabeza, una negación que parecía abarcarlo todo, y se fue, arrastrando los pies como un anciano. Me quedé sola en la mesa. El gerente se acercó. ¿Está todo bien, señorita? Sí, respondí, mi voz sorprendentemente estable. Todo está perfecto. Pagué la cuenta y salí del café. El sol de la tarde de Guadalajara me golpeó la cara, cálido y brillante. Me quedé parada en la acera, viendo a la gente pasar, viviendo sus vidas, ajenos a la guerra que acababa de terminar. No me sentía victoriosa. No me sentía feliz. Sentí una ligereza. Una ligereza profunda, casi dolorosa. Como un astronauta que se quita un traje pesado después de una larga caminata espacial. El peso de ser su hija, su salvadora, su chivo expiatorio, su carga, todo se había ido. Respiré hondo. El aire olía a jacarandas y a asfalto caliente. Y por primera vez, olía a libertad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría cicatrices, habría fantasmas. Pero mientras comenzaba a caminar por la calle, sin un destino en particular, sabía una cosa con certeza, ya no estaba caminando hacia atrás. Un año puede ser una eternidad o un parpadeo. Para mí, el año que siguió a ese encuentro en el café fue ambas cosas. Hubo días largos, llenos de un silencio que a veces pesaba, y meses que volaron, impulsados por el viento del trabajo y los nuevos comienzos. Mi vida con Darío floreció. Nos mudamos juntos a una casa más grande en Providencia, con un jardín donde plantamos limoneros y un estudio inundado de luz donde nuestros mundos creativos colisionaban y se fusionaban.
Su calma era el contrapeso perfecto para mi intensidad. Me enseñó a encontrar la belleza en la quietud, y yo le recordé la emoción de la ambición. Nuestro amor no era una necesidad desesperada, sino una elección gozosa. Mi carrera alcanzó nuevas alturas. Fundé mi propia agencia de branding, Lienzo Digital, y pronto tuve una pequeña lista de clientes de alto perfil y un equipo de jóvenes diseñadores talentosos a quienes me encantaba guiar. El dinero dejó de ser una métrica de seguridad y se convirtió en una herramienta para crear, para invertir en ideas y en personas en las que creía. Una noche, Darío y yo inauguramos nuestra primera exposición conjunta en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. Su serie de fotografías, Luz Escondida, dialogaba con mi propia serie de retratos digitales, a la que llamé Cargas Invisibles. Había canalizado todo el dolor, la frustración y la eventual liberación de mi historia familiar en esas imágenes. Eran retratos de figuras anónimas, agobiadas por pesos etéreos y abstractos que solo ellas parecían sentir. La pieza central era un autorretrato, una versión estilizada de mí misma, de espaldas, alejándose de una casa que se desmoronaba en la distancia. Mi arte se había convertido en mi terapia, y ahora, resonaba con otros. La exposición fue un éxito de crítica y ventas. Maite estuvo allí, por supuesto, radiante y orgullosa. Mientras celebrábamos con una copa de champán, me llevó a un rincón más tranquilo. «Tengo noticias», dijo en voz baja. «¿De ellos?» Asentí, preparada. «Bueno», comenzó, «la casa finalmente fue embargada hace unos 6 meses. Tus padres viven ahora en un pequeño departamento de alquiler en Tonalá. Tu padre consiguió un trabajo como cocinero en una cadena de restaurantes. Tu madre no trabaja. Dicen que ha envejecido mucho». Hizo una pausa. ¿Y Lidia? Lidia sigue en su trabajo de gobierno. Apenas le alcanza para mantenerse a flote y ayudar a tus padres. Tuvo que vender su coche. Un conocido se la encontró el otro día en el autobús. Dijo que parecía amargada, resentida con el mundo entero. Escuché la historia como si se tratara de personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo. Sentí una punzada de tristeza, no por ellos, sino por la tragedia de todo el asunto. Por las vidas desperdiciadas en el orgullo y el miedo. La ironía final, la que selló el capítulo para siempre, fue que la exposición estaba patrocinada principalmente por la marca de tequila que me había catapultado al éxito. El logo que yo había diseñado estaba en todas partes, en los carteles, en los catálogos, en las copas que sosteníamos. Mi éxito, nacido de mi decisión de abandonarlos, ahora financiaba la celebración de mi libertad, mientras ellos vivían entre las ruinas de su propio orgullo. Miré a través de la galería abarrotada, vi a Darío riendo con un coleccionista, vi mi arte en las paredes, sentí el zumbido de la energía creativa a mi alrededor. Este era mi mundo ahora. Este era mi hogar. Un hogar que yo había construido, no con dinero, sino con límites. Un hogar donde no era una carga, sino la arquitecta. La noche de la inauguración, mientras miraba mi autorretrato, me di cuenta de algo. La figura que se alejaba no estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo. Hacia un horizonte que ella misma había pintado. Y en ese horizonte, por primera vez, había luz. He aprendido que a veces, la forma más profunda de amor no es quedarse y luchar, sino tener el coraje de irse. Dejar ir no solo a las personas que te lastiman, sino también a la versión de ti misma que permitió que lo hicieran. Mi historia con mi familia ha terminado, pero la mía apenas comienza. Sé que hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Pero en las noches silenciosas, a veces me pregunto, en la historia que ellos cuentan, donde yo soy la villana, ¿hay una pizca de verdad? ¿Hay un punto en el que la autopreservación se convierte en crueldad? ¿Qué piensan ustedes?